Voy a compartir con ustedes una conversación que tuvimos con el doctor Eduardo Barcesat, donde hablamos de todo, un poco hablamos de la causa Cuaderno, hablamos de los escándalos de corrupción, hablamos de los actos inconstitucionales que está cometiendo este gobierno, pero bueno, vamos a escucharlo. Escuchen la nota que está muy, pero muy interesante. Y como les decía hace un rato, estamos con uno de los mejores constitucionalistas de la Nación y bueno, una persona de referencia. Y me refiero al doctor Eduardo Barcesat. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, como siempre, tiene mucho trabajo usted con toda Sí. los temas que hay en la Argentina. Bueno, hay un montón de temas. Me gustaría empezar por este que está sonando, que es la punta del iceberg, ¿no? La causa de corrupción de Adornis. Pero bueno, es uno más en un ladrillo más en la pared, como dice Pink Floyd, ¿no? Porque arrancamos con el caso Libra, con Esper, con Adornis y con Karina y sigue y sigue y sigue. Pero en este caso de Adornis, que ya creo que lo han abandonado hasta los propios, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que estamos frente a un delincuente. O sea, hay negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y además violaciones a la ley de ética pública que son obviamente ostensibles. De modo que el único destino de este hombre es primero la separación del cargo, sea voluntaria o forzada. Y a eso debe sumarse después obviamente la prosecución de la investigación penal, porque creo que ha dejado las huellas dactilares por todas partes. Bueno, pero dentro de la tragedia argentina, este, hay casos mucho más relevantes. Por supuesto, lo es el caso Libra, donde hablamos de estafas millonarias en dólares, donde también es inocultable la responsabilidad de altos funcionarios de este gobierno, integrando una asociación ilícita con los que prepararon y vehiculizaron la estafa. Esto tiene una jurisdicción argentina, debe tener una jurisdicción argentina, y en lo que hace a los damnificados, hay ya diversas denuncias y acciones civiles resarcitorias que tramitan en la justicia de sus respectivos países. Me refiero a Estados Unidos, a España e Italia, en lo que conozco. Pero me parece que la enorme estafa es la de la deuda externa argentina, Claro. que fue contraída toda por fuera del mecanismo que establece la Constitución Nacional y donde ha habido muchísima debilidad, diría también, tanto de parte del Poder Judicial como en el gobierno de Alberto Fernández, de dejar bien marcado el carácter delictivo del obrar de quienes contrajeron la deuda externa, porque no tuvieron en cuenta que en el año 94 se ratifica en cabeza del Congreso de la Nación el disponer, el contraer créditos sobre, contraer deuda, perdón, sobre el crédito de la nación y el proceder al arreglo de la deuda pública externa e interna. Pensaron, lo cual es cierto, que eso venía de la Constitución de 1853, pero que se había modificado después por ley de la Nación. Lo cierto es que en la Convención Constituyente del 94 se ratificó expresamente, de manera que es a partir de esa ratificación que tiene plena vigencia y operatividad lo dispuesto por la Constitución Nacional. Y la Ley de Administración Financiera, que es del año 1992, es decir, 2 años antes que la reforma constitucional, que es la que facultaba al Poder Ejecutivo, con ciertas condiciones y requisitos, a contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, quedó derogada.
se le dio un plazo de supervivencia de 5 años para no afectar contratos en curso, pero el 2009 fue el último año en que rigió esta prórroga y desde ese momento para acá toda deuda contraída debía ser conforme al mecanismo previsto en la Constitución. Pero además, en materia de los convenios con el Fondo Monetario Internacional, rige la cláusula que establece que cuando ha sido concluido un acuerdo con estados extranjeros o con organismos internacionales, en el caso del Fondo Monetario Internacional, se requiere la aprobación o deseche por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, hay que decirle a la ciudadanía que nunca se entregó esos acuerdos a que sean aprobados o desechados por el Congreso de la Nación. Ahora, Eduardo, lo interrumpo un segundito porque si no se me queda. Si eso, ¿cómo afecta en el caso de que la Argentina en algún momento quiera litigar por la ilegitimidad de la deuda? Bueno, lo he dicho y lo voy a sostener una vez más, que las nulidades constitucionales son nulidades absolutas e insanables e imprescriptibles como tales. De manera que en la medida en que tengamos un gobierno que respete la institucionalidad, que por cierto no es el presente caso, tarea primera de ese gobierno, repito, respetuoso del deber de obediencia a la supremacía constitucional, operará el enjuiciamiento y nulificación de esos acuerdos que no fueron aprobados ni sometidos al consenso de ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina. Me parece que es una medida de saneamiento institucional y que viene muy a propósito del tema YPF, donde ahora todos se ponen cucardas en la pechera, pero lo cierto es que hay deficiencias de ambos lados o de ambos gobiernos. Quiero destacar que en materia de expropiación es un acto de soberanía porque es expropiación por razones de utilidad pública, así que jamás, pero jamás se puede someter a ley y jurisdicción extranjera. De modo que este es el principio basal que curiosamente es lo que toma en cuenta el tribunal, que en votación dividida 2-1 nos da la razón. Pero nosotros tendríamos que haber hecho valer esto y haberlo hecho valer en jurisdicción argentina, diciendo que el pleito que se instaló en el Tribunal de Nueva York es un tribunal que usurpa la potestad argentina en materia legislativa y jurisdiccional. Bueno, no se hizo, nos sometimos a seguir el juicio allá y bueno, menos mal que tocó un tribunal que sabe derecho y comprendió que la legislación argentina y particularmente la Constitución Nacional invisten orden público constitucional y que si hay una expropiación por razones de utilidad pública, cualquier reclamo tiene que hacerse acá en la Argentina. Bueno, yo recomendaría, claro que no a este gobierno, pero sí para el futuro gobierno, enfatizar que todos estos actos que competen al orden público constitucional argentino, si hay controversia, debe ser bajo ley y jurisdicción argentina. De ninguna manera podemos sostener o manifestar que se trata de una materia donde se puede pactar ley y jurisdicción extranjera. Eduardo, hay un funcionario del gobierno, que no me acuerdo el nombre ahora, que está diciendo que bueno, litigó con los fondos buitres también, ¿no?
que está diciendo que, bueno, sigue diciendo, ¿no? Que estuvo mal expropiada, que la Argentina no tiene razón, un funcionario en funciones. ¿Eso no es delito? Bueno, sería una violación de los deberes del funcionario público porque sinceramente hay que ser muy estúpido para no entender de que no puede haber convenio alguno que sobrepase lo que establece la Constitución. Y la Constitución es la norma de mayor jerarquía del orden jurídico positivo argentino, lo sepa o no este funcionario. Lo que pasa es que se guían por el derecho extranjero, fundamentalmente el estadounidense, que es un sistema de common law, donde son las decisiones judiciales las que establecen la doctrina aplicable. Pero nosotros tenemos un sistema de derecho escrito, cognoscible, jerárquico y con las características de un sistema. Si alguien pretende sobrepasar el sistema, que esto sería el control de legalidad, queda bochado. Y además del control de legalidad, nuestro sistema prevé el control de razonabilidad. Es decir, que no se hagan ni digan estupideces. Bueno, evidentemente los dichos de este funcionario no sobrepasan ni el primer nivel y mucho menos el segundo. De modo que sépanlo claramente que ningún constitucionalista va a decir que el convenio privado puede sobrepasar la Constitución de la Nación. Ahora, para terminar de cerrar el círculo de estupideces, está la manifestación de Milei, de que va a modificar la ley de expropiación porque la expropiación es un robo. En lugar de ser un acto de soberanía, para esta microencefalia que está en el poder, es un robo. Bueno, la, cargará con un nuevo pedido de juicio político. Quiero aclarar que ya acaba de presentarse por el diputado Juan Marino o pedido de juicio político por 3 hechos aberrantes. El primero de ellos, sumarse a formar un bando bélico, autor de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Primera cuestión garrafal, porque no fue puesta ni en conocimiento ni autorizada por el Congreso de la Nación, y va a aparejar represalias, como ya lo anunció el vocero del gobierno iraní. Así que tendremos otras voladuras en función de este acto de estupidez del derecho internacional y de no prestar atención a la normativa que la Argentina ha ratificado en materia de Carta de las Naciones Unidas, Carta Orgánica, y la Convención de Roma que establece los crímenes de guerra. Bueno, después de eso, el segundo tema es la votación negativa que hizo la nación argentina en un acto de reivindicación y condena de la esclavitud que asoló a este continente americano. ¿Con quiénes votó en contra? Con Estados Unidos y con Israel. Bueno, es increíble, ¿no? No, es vergonzoso totalmente. Creo que estos juicios políticos, ahora eso sí, me río antes de decirlo. Pero se armó la comisión a la final porque estaban bueno, ahí. A eso voy. La comisión ahora me informan que va a estar a cargo de la gran constitucionalista, la señora Lemoine. Bueno, no te puedo creer. Bueno, parece un chiste, no está ni para conducir ninguna comisión, claro. Pero si hay una, además de la de Derecho Constitucional, que requiere saber derecho, es precisamente la Comisión de Juicio Político. Si esto es una burla institucional, es como cuando Calígula puso de primer ministro al caballo. Bueno, ahora ponen en presidencia de la Comisión de Juicio Político a quien todavía sigue considerando que la Tierra es plana y que ahí tiene borde de hielo. Bueno, serie de tonterías que ha dicho en diversos reportajes, pero que por cierto en materia de derecho no sabe un pepino. Y bueno, esto es
muy doloroso para la institucionalidad, porque vamos a tropezar con criterios que digan, bueno, ustedes hablen de la Constitución todo lo que quieran, pero los votos los decido yo. Bueno, esto es lo que estamos presenciando en esta institucionalidad degradada. Igual Pero ya la gente vuelvo se está a hartando. felicitar a Marino, Juan Marino, presidente del Partido Piquetero, integrante de Unión por la Patria, de haber hecho la presentación muy sólida, muy bien fundada, y que pretende salvar no solo la institucionalidad, sino la vida de los argentinos, su integridad física y psíquica, porque el día que nos peguen un bombazo, todos nos vamos a dar cuenta de lo que significa tener este gobierno actual. Sí, ya hay gente que no se daba cuenta, hay muchos que se están dando cuenta. Eduardo, la última le hago y ya no lo molesto más. ¿Qué está viendo en el tema de la causa de los cuadernos, ¿no? Que fue un escándalo, ya lo hablamos un montón de veces, pero ahora se están desdiciendo los mismos testigos, dice que fueron extorsionados, fueron presionados. Pero esto es así, yo fui durante una etapa abogado en esa causa, abogado defensor del ingeniero Gerardo Ferreira, que fue uno de los extorsionados. Le dijeron, tenés que decir algo respecto de los, no sé cómo los descalificó, los miserables, así refiriéndose a Néstor y a Cristina Kirchner. Y entonces vos te vas a dormir esta noche a tu casa con tu familia que está esperando. Y el ingeniero con mucha corrección dijo, no, yo no voy a mentir. Para mí son personas honorables, yo no he pagado ningún sobreprecio, ni coima, ni nada, de modo que, y bueno, se tragó un periodo de detención carcelaria, después excarcelado, y ahora bajo libertad condicional, con caución bastante costosa por esa libertad condicional. Bueno, otros se doblegaron, lo lamento mucho, y dijeron, no, yo que esta noche quiero dormir en casa. Digo cualquier verdura y conforme el consejo de mi abogado, cuando tenga recuperado un poco la situación emocional, voy a una escribanía y digo lo que es la verdad de la historia. Bueno, y ahora le están diciendo, esta causa nunca debió haber existido. Si esto va para un examen en cualquier academia de derecho, decir que con fotocopias quemadas de originales quemados y después resucitados se está llevando adelante una causa judicial, van a decir que es de locura, que es de bochorno, y lo es realmente. Y lo más lamentable es que la Corte Suprema, cuando tuvo en sus manos la denuncia que hicimos de todas estas nulidades y conductas delictivas de funcionarios judiciales, jueces y fiscales, decidió rechazarme la presentación porque en una de las páginas, en lugar de tener 26 renglones, el escrito tenía 28. Así, Claro. parece mentira, pero tardó 4 años en encontrar que había 2 renglones de más, y aunque no excedía ni remotamente el límite, son 10 carillas y era 8. Esos 2 renglones no importaban ni fu ni fa. Bueno, una Corte Suprema de Justicia rechaza el cuestionamiento que hoy se hace visible para un patronato de invidentes, porque 2 renglones de una página tenían dos. Lo que eso habla de complicidades, ¿no? Bueno, habla de sumisión, es decir, el Congreso, que tenemos buena parte que se pasa al otro bando según las prebendas económicas, y los jueces que haya o no haya prebendas están alineados para hacer andar este gobierno que debió haber naufragado después del discurso inaugural del 10 de diciembre de 2023. Y ahí se tendrían que haber dado cuenta que estábamos en manos de un mitómano, psicópata, que de alguna manera u otra nos iba a conducir a esta crisis económica e institucional. Eduardo, muchísimas gracias por la claridad, por la sabiduría y por compartir con nosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno.
Bueno, ustedes habrán escuchado, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Estamos en www.paisajes, personas y personajes, nos pueden encontrar en YouTube y bueno, si le ponen me gusta, si nos comentan, está bien, si no nos pueden mandar un WhatsApp al 223-5331-890 que les responderemos con su opinión al respecto de los temas que estamos tratando. Y bueno, también les dije que estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. Denle, si les gusta y quieren seguir recibiendo información, denle me gusta, suscríbanse y ahí estamos. Gracias por estar.